Pues les voy a decir que el Señor me dio una palabra hace mucho tiempo sobre la raíz de amargura, que ha traído mucha bendición a mi vida. Amén. Pues vámonos a Éxodo número 15, del versículo 22 en adelante. Nos habla de la inconformidad del pueblo, de la queja por las aguas amargas. Hubo un tiempo en mi vida, bueno, que todavía el Señor está tratando conmigo, que es un proceso en el Señor. Hubo un tiempo en mi vida que yo me enfadaba por todo. Y decía, no, es que el carácter de Tati, el genio de Tati, es que Tati siempre sale así. Y en mi casa pues yo me ponía mal, me ponía triste y me ponía y le decía, Señor, ¿por qué reacciono así? Me da rabia y siempre declaraba la palabra, Señor. Le decía, primero quiero oír y después escuchar. Pero es que no podía. Me salía el impulso de primero salir hablando lo que me daba la gana. Si me decían algo me molestaba. Pero como les digo, todavía estoy en un proceso y la palabra sigue ahí. Amén. ¿Tienen todos la palabra? Pues dice, e hizo Moisés que partiese de Israel, que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Traigamos a la vida actual, Moisés tipifica el predicador, el hombre que el Señor usó en nuestras vidas para salvarnos, para predicarnos del Señor, ¿no? Para salvarnos de la mano del enemigo. Amén. Fue quien el Señor usó para ayudarnos a pasar el Mar Rojo, porque en el trayecto que salieron ellos de Egipto al mar Rojo hubo una lucha. Asimismo, cuando nosotros nos predicaron, aquí hubo una lucha para llegar al Señor. Yo me acuerdo que a mí me decían, pero si estás joven para ser cristiana. Me decían también, ve a la iglesia pero no te metas de lleno. Y ahora yo digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si no te metes de lleno no vives el evangelio, el verdadero evangelio. Amén. Entonces, el enemigo no nos va a querer soltar y nos va a mandar personas para que nos digan cosas, como les comenté antes, ¿no? Entonces, vámonos al número 22. Y dice, y salieron, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Aquí viene lo bueno. Dice que salieron del desierto, que significa, o sea, Shur significa muro o pared. O sea, ¿qué dice aquí? El Señor a mí me ministraba que cuando vayamos a predicar el evangelio, digamos la verdad del evangelio, que llegamos a Cristo y vamos a pasar por desiertos, que no es todo color de rosa. Amén. Ellos se metieron en un desierto. Asimismo nosotros, pero tenemos que tener en cuenta, como dice en Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. O sea que las aflicciones van a venir, pero si nosotros vivimos la palabra, vencemos. Amén. Y con el Señor todo es diferente. Vámonos al número 23. Dice, y llegaron a Mara, esto me encanta un montón, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ellos salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, llegaron a un desierto y en el desierto ¿qué se encontraron? Las aguas amargas, ¿no?
O sea, tú puedes venir al Señor, pasas por un desierto, puedes pasar por un desierto recién llegando al Señor. Pero en ese desierto te puedes encontrar unas aguas. Puede que cuando llegas al Señor se te muera un familiar o te quedes sin empleo. Y en medio de ese desierto te sale un empleo que no te gusta. También puede pasar. ¿Lo están cogiendo? Amén. Leamos el 23 otra vez. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Quédense en pendiente que dice, no pudieron beber. En el 24 dice, entonces el pueblo murmuró. O sea, la amargura trae murmuración. Dice, ¿contra quién? Contra Moisés. Ahora visualícese. Usted está aquí, está sin empleo, el pastor le dice, mira que ha salido este empleo, pero no es de su agrado. Pero usted coge y se mete. Usted va y le echa la culpa al pastor. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso. ¿Pero por qué murmura? Esto me ministraba un montón. ¿Por qué murmura uno? Porque así cuando el Señor lo sacó a uno de Egipto, con las bendiciones, con el ganado, con el oro, también uno salió con la maldición, con la iniquidad. Pues por eso uno murmura. Amén. Pues tenemos que tener en cuenta que también hay murmuración, porque ya se va arrastrando, y también hay murmuración porque el Señor me mostraba lo que le pasó a Noemí. Vámonos al libro de Ruth, número 1. Aquí, ¿qué pasa? Estamos en el Señor, pero también hay queja y amargura cuando se toma una decisión que no es guiada por el Señor. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Que dice aquí, un varón de Belén de Judá, ¿no? Se fue a otro sitio, a Moab. Dice, y su mujer y sus 2 hijos, dice, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Quédense con esto que Noemí significa dulzura. Dice, y los nombres de sus hijos eran Maloc y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Se metieron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2. Maloc y Queleón quedando así la mujer quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando uno no espera la dirección del Señor, va y hace lo que le da la gana. Amén. ¿Alguien me puede ayudar a buscar una parte donde dice... para no leerlo toda la parte, ¿no? Donde ella dice, en gran amargura me ha puesto el Señor. Bueno, ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿El 20? Vale. Muchas gracias, José. Bueno, lo que pasaba aquí era que ellas al ver, que había pobreza en el pueblo, que ellos ¡ay, señora!
Bueno, el tema es que como había pobreza en el pueblo, ellos lo que hicieron fue lo primero que se les vino a la cabeza. Pues lo primero que tuvieron a la mano, tráiganlo a la vida actual. No tienen empleo y dicen, pues me voy a otro sitio. Y va y les va mal. Y se apartan del Señor. ¿Qué le pasó a ella? Se le murió su marido y se le murió sus 2 hijos. Pues así mismo hay pérdida. Cuando uno hace eso, puede venir también divorcios, hijos que se aparten del Señor. Amén. Por una mala decisión. Vámonos al 20 y ella dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, antes que era dulzura, ¿no? Sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el poderoso. Pero yo digo, ¿pero por qué dice ella eso? Muchas veces pensamos que eso viene de parte del Señor y nos vamos en contra del Señor. Y el Señor no nos ha mandado a ningún sitio y le echamos la culpa a Él. Y lo primero que nos quejamos del Señor y del siervo del Señor o la sierva. Amén. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vámonos a Éxodo 15. Desde el 25 y dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aún así el hombre del Señor, el siervo, tiene misericordia y ora. Amén. Para que les vaya bien. Dice, allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. O sea que todo el desierto, todas esas situaciones es para probarnos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. O sea, en el desierto se va a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. En ellos que hubo murmuración. La palabra nos enseña que si estamos pasando una prueba no debe de haber murmuración. Amén. Dice el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pues ahora les voy a contar de la experiencia que tuve yo hace días. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas situaciones de amargura, de enfermedad que vienen al pueblo de Dios es por falta de conocimiento. Pues el día jueves yo cogí y le estaba orando al Señor aquí en adoración. Le decía, yo quiero ver con tus ojos. Le decía, yo quiero tocar con tus manos, quiero oír con tus oídos. Y vino el enemigo de madrugada y lo pude tocar. Es como si tocaras a una persona. Y yo veía que mi espíritu discutía con él. Y estaban discutiendo. Y escuché algo de muerte. Y yo le dije, ¿muerte? Y él me dice, sí, muerte. Y yo le digo, ¿por qué hay muerte? Dice, por falta de conocimiento. O sea, el pueblo de Dios, ¿por qué perece? Por falta de conocimiento. Y aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está con amargura? Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está enfermo? ¿Y qué me dijo a mí el Espíritu Santo? Me dijo, ¿por qué no usáis la armadura no terrenal? O sea, la armadura de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Dios no la utiliza. No utiliza la palabra. No utiliza las armas de Dios. Por eso es que hay amargura. Yo he escuchado, aquí no, pero en Ecuador dice, no, es que ese desde que se volvió hermanito es más amargado. Sí. ¿No ven cambio? ¿O lo ven a peor? También. Entonces, empezamos. ¿Qué es la raíz de amargura? Es una angustia en el alma, es un sentimiento intenso y duradero de pena o aflicción. Es estar triste, te sientes discriminado pensando que todos están en tu contra. Yo la primera porque me sentí así.
A mí cuando me decían algo pensaba que ya me iban a atacar a mí. Y salía con las uñas. Y por eso decían, ¡ay, el genio de Tati, el carácter de Tati! Pero es que yo no sabía que era la amargura. Amén. Dice, es sufrir una decepción y sentirte sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos afectan. Es tener tristeza y resentimiento, acompañada de hostilidad, o sea, de odio, de desamor e ira reprimida hacia otros o uno mismo. Ahora sí se dan cuenta por qué uno muchas veces antes en el mundo decía, es que yo me levanto y hay días que no me aguanto. Es porque está amargado. Es por eso. Amén. Vámonos al Salmo 33, 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pues eso era lo que yo sentía en mi corazón al principio. Y yo decía, ay Señor, ¿qué me pasa aquí? Porque una cosa es cuando el Espíritu Santo te está purificando y tú lo sientes. Y otra cosa es cuando es un bloqueo en el corazón, que también lo sientes. Pero cuando es la amargura, es pinchazo. Es como cuando te hincas con una aguja, lo sientes en el corazón. ¿Es así? Es así. Amén. Entonces, en el alma están las emociones, los sentimientos y va conectado al corazón. Por eso cuando hieren nuestros sentimientos, hay punzadas en el corazón. ¿Por qué? Porque está la amargura. Muchas veces no puedes ni dormir por el dolor. Es verdad. ¿Pero por qué está eso? ¿Por qué uno no puede dormir por el dolor? Porque no ha perdonado. ¿Cierto? Amén. Dice, y ese dolor está ahí porque no se ha perdonado. Y al no perdonar brotan raíces de amargura. Dice, si en el pasado alguien te ofendió y cada vez que te acuerdes te molesta y te sientes como si fuera ahora, eso pasa. Sientes en tu corazón una frustración, es porque no has perdonado y hay raíz de amargura. Puede ser a causa de tu cónyuge, algo que te dijo y te ofendió y todavía lo llevas ahí guardado. Eso pasa. A ver, que yo he visto parejas que se arreglan, están muy bien, pero da la casualidad que hablan y salió otra vez todo, se alborotó. Es porque no se ha perdonado. Y vuelven a llorar y le dicen, no, es que tú me hiciste esto y lo... Eso no es así, es así. Porque hay amargura en el alma, en el corazón, porque el alma está enferma y no se la ha sanado. Amén. También por los hermanos, por los padres, lo que te dijeron y no se ha perdonado. Hay gente que coge amargura porque el papá lo abandonó, porque la mamá también lo ha abandonado. Y no llegan al Señor y no han podido perdonar. Amén. También por causas de violación en el hogar, a causa de los familiares, si te golpearon de pequeño, te insultaron, todo eso causa raíz de amargura. Pues yo les voy a contar algo de mi vida, siempre cuento algo de mi vida, pero para la gloria del Señor, porque Él es el que te ayuda a perdonar. Pues yo cuando estaba pequeña, mi mamá se vino, había una persona que me pegaba. Y cuando llegué al Señor, lo que me costaba perdonarlo, un montón. Y yo lloraba en la presencia del Señor, decía, yo, Señor, ayúdame porque no puedo. Y yo declaraba, pero eso estaba ahí. Y yo cuando lo veía, pues estaba muy bien y todo eso, pero cuando me acordaba me daba rabia. Y yo decía, pero ¿por qué mi mamá no estaba ahí, no? ¿Por qué mi mamá estaba ahí? Para que ella no me dejara pegar. Y de paso, mi mamá lo creía, decía, no, eso era porque tú eras malcriada, lo que sea. Pero, hombre, muchas veces era así y otras veces no, a ver. Pero eso en mí creó amargura. Eso en mí creó la amargura. Pero le doy gracias al Señor, que el Señor permitió que Él venga un día aquí, era un hombre, viniera aquí y yo le pedí perdón. No esperé que Él me pidiera perdón. Y ahí el Señor me liberó. Yo lo perdoné y tuve una experiencia en mi trabajo que fue tremendo. El Señor empezó a liberarme y me salió una bola de saliva de mi boca amarga. Eso salió de mi boca.
Amén. O sea, el único que hace eso es el Señor. Y ahora, pues, que el Señor tenga misericordia de aquella persona y que se convierta al Señor. Amén. Entonces, también tienen raíz de amargura por los insultos de los padres. Y cada vez que se acuerdan, pues, se ponen mal. Y hay que perdonar. Yo les pido que si ahora el Espíritu Santo, yo que sé que lo está haciendo, les trae a memoria de lo que les ha pasado, no se enfaden, sino que diga al Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a esta persona. Y dame la táctica, la estrategia para poder perdonarlo. Porque yo le decía al Señor, yo no me esperaba que venga ese día y lo pudiera perdonar. Amén. Dice, ¿por qué causas salen las raíces de amargura? O sea, ya lo vimos por la falta de perdón, por la envidia también. Vámonos al Salmo 73. Amén. Es el Salmo 73, 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a leerlo desde el principio. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congoja, o sea, tristeza, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los coronará. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con sus creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán atraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Eso le puede pasar al Hijo de Dios. De ver cómo el de fuera prospera y él no. Amén. Y puede decir, pues en vano estoy yendo a la iglesia. En vano me estoy santificando. Y ya empieza la queja y la murmuración. En vano me estoy santificando si los demás prosperan y yo no, y estando en el Señor. Amén. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos. He aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Prestemos oído a esto. No nos dejemos engañar por las cosas que hay en el mundo. Amén. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Lo digo por experiencia. Porque un día le dije, Señor, le digo, yo también quiero dar testimonio en la iglesia, que me bendice. A ver, pero se lo dije con cosas materiales. Pero se lo dije así, pero a ver, que no hubo queja, ¿no? Y la verdad que cuando nos casamos con Carlos, empezaron a llegar las bendiciones. Cuando nos casamos con Carlos, cuando me casé con Carlos, empezaron a llegar las bendiciones y él dio el testimonio. ¿Me entiendes? Y yo le doy gracias porque todo tiene su tiempo, ¿no? Anteriormente, cuando estaba soltera, pues no era el tiempo. Amén. Dice, cuando pensé, dice, para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en su santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores,
como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice aquí el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces, podemos estar en la iglesia, si el Señor está bendiciendo a algún hermano, podemos sentir envidia. O sea, y la envidia trae amargura. Puede decir, pues esta persona está prosperando y yo no. Hay que tener cuidado. El Señor, ¿por qué utiliza a tal persona y a mí no? Te da envidia. Hay que pedirle al Señor que no entre la envidia en nuestro corazón y si hay, que la saque. Amén. También les voy a contar algo que me pasó a mí, pero que venía arrastrando desde pequeña. Bueno, cuando llegué aquí, la primera que llegó fui yo. Y mis hermanos pues se quedaron, ellos vinieron a los 2 años. Y en mí creó raíz de amargura cuando llegaron ellos. ¿Por qué? Hombre, para que son una bendición. ¿Por qué? Porque mi mamá me malacostumbró a comprarme cosas siempre, como era la única que estaba aquí, pues me daba cosas. Y cuando ya llegaron ellos, pues ya éramos 3. Y cambió todo. Pues ya empezaron con ellos. Y ya empezó a cambiar todo. Y yo me enfadaba, yo le decía, ¿pero por qué le das las cosas a ellos? Si yo soy la primera, que no sé qué. Me ponía así, muy mal. Y ahora, ya llegando también en el Señor, mi mamá, le doy gracias a Dios que ella nos sigue bendiciendo. Todavía nos sigue bendiciendo. Pues ella todavía seguía bendiciéndolos a ellos. Y yo decía, ¿pero por qué? Le decía, déjalos, si ya se casaron, que están ellos aparte, que cada quien busque su vida. Pero yo no me daba cuenta que tenía envidia. Es que yo no me daba cuenta hasta que el Señor me lo hizo ver, parece que el pecado te ciega, pero es que yo no me daba cuenta. Y yo dije, ¿pero por qué reacciono así? Si son mis hermanos. Y me empecé ya con eso, con la lucha, y el Señor me ayudó. Me ayudó porque inconscientemente abrimos puertas. Amén. Vámonos a Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que trae contaminación. Contaminación en griego significa enfermo, inmundo y sucio. Cuando hay amargura en el corazón es porque el alma está enferma. Y en el Salmo 41:4, ¿alguien lo puede leer? Sí, lo tiene. Bueno, lo tengo yo. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. David dijo, sana mi alma, contra ti he pecado. Lo dijo porque hasta el hombre de su confianza, que lo estuvimos leyendo, había hablado mal de él. O sea, ¿qué es lo que pasaba aquí? Él tenía el corazón de Dios, pero su corazón estaba herido. Amén. El que tiene raíz de amargura bloquea la gracia de Dios, porque hay falta de perdón en el corazón. Y el Espíritu Santo no puede obrar hasta que usted suelte a aquellas personas. ¿Cómo se desarrolla? Por daños emocionales, verbales, físicos, como antes también dije, por violación, por maltratos o complejo. También tenemos que tener en cuenta que nuestras palabras son como espadas. Si estamos en el Señor, muchas veces que hay personas que no saben que tienen amargura y al criar sus hijos los tratan como les da la gana. Eso pasa. Por eso digo, las palabras son como espada. Tenemos que saber qué es lo que se dice a las demás personas. Entonces, son palabras, son vivencias que se han quedado en nuestro subconsciente y lo recordamos. Cosas que nos dijeron en nuestra niñez. O sea,
la niña y el niño herido del pasado afecta a la mujer, al hombre de hoy. Lo digo yo por experiencia. Te crea bloqueo, te crea temor y te creas insignificante. Amén. David dijo, sana mi alma, porque todas esas heridas le estaban afectando a su vida. La raíz de amargura trae temor a su vida, trae temor a la responsabilidad, al llamado. Amén. Ejemplo sobre hombres de Dios. En Jeremías 1:7, ¿qué dijo Jeremías? Soy joven, ¿no? Temor al llamado. Moisés le dijo, soy tartamudo y no puedo hablar. Gedeón tenía temores. Dice, ¿yo? Es como cuando a mí me dicen algo, todavía estoy luchando, a ver. Está el Señor trabajando. Digo, ¿yo? Cuando me habló la semana pasada, el Señor por medio de Silvana que dijo, Tatiana, ¿vas a orar por los estudiantes? Digo, ¿yo? A ver. Siempre te quedas así porque te crees como si nada. También le quería poner este ejemplo. Hay personas que tienen temor a la responsabilidad. Por ejemplo, yo tenía temor al matrimonio. Por causa de una mala relación, no puedes meterte en otra, ¿no? Por ver los fracasos que habían en mi familia. Yo tenía temor al matrimonio, porque yo no quería pasar las situaciones que habían pasado las mujeres o los hombres de mi familia. Yo decía, no. Y Carlos está de testigo que lo hice esperar, que tenía miedo. Dice, nota importante, uno no puede emprender una nueva relación, un noviazgo, si su corazón está herido por las cosas del pasado. Amén. Porque todo lo del pasado lo trae al presente. Primero tiene que sanar su alma. Amén. Asimismo en la amistad. Hay amistades que una piensa mal de la otra o otro piensa mal de otro y siguen ahí. Hay que sanar la amistad. O si se tienen cosas en contra de los líderes, de los pastores, es acercarse y tratar de sanar el corazón. Amén. Para ser libre de la raíz de amargura, hay que reconocerlo primeramente, que no estoy bien, que debo de perdonar y pedir perdón. Vámonos a 1 de Juan 3. Del 14 al 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. O sea, que las raíces de amargura traen falta de perdón y te juegas la salvación. Si no perdonamos, si ahorita mismo estamos sentados y tenemos algo en contra del padre, de la madre, de los hermanos, de los pastores, líderes, lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo. Cierra tus ojos en este momento.